La idea de que el poder de un narcisista siempre fue una ilusión es algo que lleva tiempo comprender completamente. Cuando estás atrapado en la red de influencia de un narcisista, puede parecer que mantienen todo el control sobre tus emociones, tus decisiones, incluso tu sentido de la realidad. Pero aquí está la verdad fundamental. El poder que parecen tener no es un poder real en la forma en que tradicionalmente la entendemos. No se basa en la fuerza, la competencia o la integridad. Está construido completamente en manipulación, distorsión y trucos psicológicos. En el momento en que te vas, toda la estructura comienza a colapsar. Los narcisistas funcionan como magos de escenario, usando una mala dirección e ilusión para crear la apariencia de dominio. Son maestros en la lectura de personas, sintiendo vulnerabilidades y explotándolas de manera que sus víctimas duden de sí mismas. Tejen una narrativa en la que son superiores, omnitores e indispensables, donde su valor depende de alguna manera de su aprobación o validación. Debido a que carecen de un núcleo genuino, todo su sentido de sí mismo se basa en mantener esta ilusión. Pero las ilusiones solo funcionan mientras la gente cree en ellas. En el momento en que te alejas, llevas contigo la creencia que sostuvo su poder. Sin una audiencia, los trucos del mago no tienen sentido. Uno de los aspectos más llamativos de la ilusión de control de un narcisista es lo dependiente que es de su inversión emocional. Los narcisistas no pueden prosperar en presencia de alguien que los vea a través de ellos. Requieren un flujo constante de atención, ya sea admiración, obediencia o incluso miedo. Lo que importa es que esté comprometido, que su mente está ocupada por ellos, que sus emociones están atadas a sus acciones. Es por eso que reaccionan con tanta volatilidad cuando sienten que el control se está deslizando. Se asustan, arremeten, se agitan para restaurar la dinámica, porque en el fondo saben que su poder sobre ti no es intrínseco. Solo existe mientras continúes participando en el juego. Piense en cómo funciona la verdadera fuerza. Un individuo genuinamente fuerte no necesita engañar, manipular o intimidar a otros para que se sientan poderosos. La fortaleza real proviene del automaestro, de la capacidad de navegar por el mundo con competencia e integridad. Pero el narcisista carece de esta base interna. No pueden regular sus propias emociones, no pueden validar su propio valor. Son como un actor que ha pasado tanto tiempo interpretando el papel de un rey, que han olvidado que, de hecho, son un mero intérprete. Su autoridad depende completamente de la creencia de las personas que los rodean, y cuando la audiencia se va, el trono se convierte en polvo. Lo que hace que esto sea aún más profundo es que dejar no es solo un acto físico, es psicológico. Muchas personas permanecen atrapadas en el agarre de un narcisista, mucho después de que se hayan retirado físicamente. La voz del narcisista todavía resuena en su mente. Reproducen conversaciones, se sienten culpables, se preguntan si deberían haber manejado las cosas de manera diferente. Y al hacerlo, continúan inadvertidamente alimentando la ilusión del control. Pero la verdadera liberación se produce cuando no solo te alejas, sino que también reclamas tu autonomía mental y emocional. Cuando dejes de justificar, deja de explicar, deja de buscar su validación, cuando te das cuenta de que su poder nunca fue real para empezar. Los narcisistas temen una cosa sobre todo: irrelevancia. Toda su existencia gira en torno a estar en el centro del mundo de alguien, dictando el clima emocional, controlando el flujo de atención. Entonces, cuando te vas, y, lo que es más importante, cuando dejas de preocuparte, estás ofreciendo el golpe más devastador imaginable. Estás retirando la cortina y exponiendo el hecho de que nunca fueron la figura omnipotente que fingieron ser. Les está mostrando a través de la acción de que su control nunca fue sobre su fuerza, siempre se trataba de su disposición a creer en la ilusión. Es por eso que en el momento en que te vas, un narcisista comienza a desmoronarse. Se apresuran a recuperar el control, reafirmar su dominio a través de cualquier medio necesario, ya sea bombardeo de amor, tropiezo de culpa o manchar su nombre. Pero todos estos intentos desesperados solo sirven para resaltar la verdad: nunca fueron tan poderosos como querían que pensara. Y una vez que realmente ves eso, una vez que dejas de participar, su capacidad para manipular tú desaparece por completo. Porque el poder real, del tipo que no se puede quitar, no proviene de controlar a los demás, viene de la autoposesión. Y en el momento en que te alejas, en el momento en que reclamas tu agencia, demuestras un poder mucho mayor que cualquier ilusión que puedan crear.
Uno de los aspectos más reveladores de un narcisista que se desmorona cuando te vas es su pérdida repentina de equilibrio emocional. Es fácil suponer que los narcisistas son emocionalmente fuertes porque proyectan confianza, dominio, incluso invulnerabilidad. Pero este es un profundo malentendido. Lo que poseen no es una fuerza, sino un mecanismo de defensa rígido y frágil. Su mundo emocional no es estable ni resistente. Es completamente reactivo, construido en torno a la necesidad de controlar y extraer la validación de otros. Y cuando te retiras de esa dinámica, su estructura emocional se derrumba. Los narcisistas confían en la regulación externa. No tienen la capacidad de autorreflexión genuina, ni poseen la estabilidad interna que permite que las personas psicológicamente sanas se adapten al cambio. En cambio, son como parásitos emocionales, alimentando la energía, las reacciones y la atención de quienes los rodean. No importa si esa atención viene en forma de admiración o conflicto, lo que importa es que sigan siendo la figura central en su paisaje psicológico. Es por eso que su estado emocional depende completamente de su compromiso. En el momento en que te alejas, se quedan solos consigo mismos, una realidad que han pasado toda su vida evitando. Ahora, aquí es donde las cosas se vuelven fascinantes. Cuando te vas, el narcisista experimenta lo que se conoce como una lesión narcisista. Esencialmente, esta es una herida para su falso yo, la persona cuidadosamente elaborada que usan para navegar por el mundo. Vea, han pasado años, incluso décadas, curando una identidad basada en la superioridad, en la idea de que son especiales, importantes, insustituibles. Cuando te vas, estás directamente desafiando esa narrativa. Estás diciendo a través de la acción que no son tan poderosos como creían y que no pueden tolerar esta realización. Crea un pánico existencial profundo. Este pánico se manifiesta de varias maneras y depende del tipo específico de narcisista con el que se trata. Algunos se vuelven agresivos, lanzando campañas de frotis o que intentan provocarlo a través de la culpa, las amenazas o la manipulación. Otros colapsan hacia adentro, cayendo en la autocompasión, interpretando a la víctima, buscando desesperadamente una nueva fuente de validación. Pero en el centro de todas estas respuestas hay la misma verdad: no pueden regular sus emociones sin una fuente externa. Ahora piense en lo que eso te dice. Piense en lo que revela sobre su llamada fuerza. Una persona verdaderamente poderosa puede mantenerse por sí sola. Pueden experimentar pérdidas, rechazo, incluso falla y adaptarse. Estas respuestas comparten la misma verdad: no pueden regular sus emociones sin una fuente externa. Ahora piense en lo que eso te dice. Piense en lo que revela sobre su llamada fuerza. Una persona verdaderamente poderosa puede mantenerse por sí sola. Pueden experimentar pérdidas, rechazo, incluso falla y adaptarse. Pueden reflexionar, ajustar y avanzar. Un narcisista no puede. No poseen las herramientas psicológicas necesarias, porque toda su estructura de personalidad se basó en el engaño, tanto de los demás como de sí mismos. Entonces, cuando se establece la realidad del abandono, no solo se sienten heridos, se sienten aniquilados. Aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. Cuanto más consciente de sí mismo te vuelvas, más reconoces este patrón, menos poder tendrán sobre ti. Porque una vez que comprende que sus reacciones no son expresiones de verdadero dominio, sino intentos desesperados de mantener el control, deja de tomarlas personalmente. Dejas de creer en la ilusión, y cuando ya no reacciona, cuando ya no te sientes obligado a justificar, explicarte o defenderte, los despojas de lo que necesitan para funcionar. Es por eso que en el momento en que te vas, el narcisista comienza a perder el control, no solo sobre ti, sino sobre sí mismos. Porque por primera vez se enfrentan a la hollowness de su propia existencia. Se enfrentan a la realidad de que, de hecho, no son la figura omnipotente que fingieron ser. Y en lugar de poder manipularte para calmar ese dolor, se quedan completamente expuestos. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que su mayor acto de poder no es luchar contra ellos, no explicarse, no ser atraído por su ciclo interminable de juegos emocionales. Su mayor acto de poder es irse y permanecer inmóvil por sus desesperados intentos de recuperar el control. Porque cuando haces eso, cuando te niegas a participar, los obliga a confrontar lo que más temen ellos mismos. Y esa es una batalla de la que han pasado toda su vida corriendo.
Una parte crucial de la caída del narcisista cuando te vas es su pérdida de control sobre tu percepción de la realidad. Mira, la base de su poder no se encuentra en la fuerza bruta, sino en la manipulación psicológica. Específicamente, su capacidad para distorsionar tu percepción de ti mismo, ellos y el mundo que te rodea. Lo hacen a través de un proceso insidioso de iluminación de gas, proyección y coerción emocional. Pero cuando te vas, todo el marco se derrumba, y se dejan luchar para reclamar el control que alguna vez tuvieron. Para entender por qué sucede esto, debe reconocer que los narcisistas no solo quieren autoridad sobre sus acciones, quieren dominio sobre tus pensamientos. Construyen cuidadosamente una versión de la realidad en la que siempre son la figura superior, la que mejor sabe, la que decide lo que es verdadero y falso, el que define su valor. Con el tiempo, si ha estado enredado en esta dinámica, es probable que se haya cuestionado, dudó de sus propias percepciones e incluso reescribió sus propios recuerdos para adaptarse a su versión de los eventos. Esto no es accidental, es una estrategia deliberada. Pero aquí es donde las cosas comienzan a desmoronarse para ellos. En el momento en que te vas, comienzas a recuperar la claridad, te retiras de la niebla de la manipulación y comienzas a ver las cosas para lo que realmente son. Y para un narcisista, esto es catastrófico, porque su poder depende completamente de su cumplimiento de su narrativa distorsionada. Si ya no compras en sus mentiras, si comienzas a verlas, ya que realmente son, entonces su influencia se desmorona. Es por eso que, cuando te vas, un narcisista a menudo entrará en un estado de pánico absoluto. Intentarán todo lo que esté en su poder para reafirmar el control sobre su percepción. Esto podría venir en forma de asco, intentando chuparte de nuevo en su órbita con falsas disculpas, promesas de cambio o repentinas explosiones de afecto. También podría manifestarse como campañas de frotis, donde intentan distorsionar la narración no solo para usted sino para quienes lo rodean, pintándole como el villano para que puedan mantener su posición como la justa víctima. Lo que está sucediendo aquí es un intento desesperado de reescribir la historia antes de que pueda escapar completamente de su alcance. Necesitan que se cuestione nuevamente, para dudar de sus decisiones, para preguntarse si tomó la decisión correcta al irse, porque si lo haces, si dudas incluso por un momento, recuperan su agarre. Pero si se mantiene firme, si confía en su propia percepción y se niega a dejar que lo arrastren de regreso a su falsa realidad, pierden el control por completo. Ahora, este proceso no se trata solo de escapar de una relación poco saludable, se trata de algo mucho más profundo. Se trata de reclamar su propio sentido de la verdad, de desarrollar el tipo de soberanía psicológica que te hace impermeable a la manipulación. Porque una vez que ves cómo funciona un narcisista, una vez que reconoces sus tácticas, ya no puedes controlarte de la misma manera. Construyes resiliencia. Te conviertes en alguien que confía en su propia mente en lugar de externalizar su realidad a otra persona. Y esa es precisamente la razón por la cual los narcisistas temen a quienes los dejan. No se trata solo de perder una fuente de validación, se trata de perder la capacidad de dictar la realidad misma. Si te alejas y mantienes tu independencia, si te niegas a regresar, sin importar cuánto intenten retrasarte, se quedan sin poder, porque sin que alguien controle, sin que alguien engañe, se ven obligados a enfrentar el vacío que se encuentra en el centro de su ser. Por eso arremeten. Es por eso que se apresuran a manipular a otros para que te vean como el problema, porque en el fondo saben que una vez que veas a través de ellos, una vez que reconoces el juego por lo que es, su poder se ha ido. Lo único más aterrador para un narcisista que perder el control sobre otra persona se ve obligado a enfrentarse. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que su libertad no se trata solo de la distancia física, se trata de claridad mental. Se trata de negarse a dejar que reescriban la historia, negándose a dejar que dicten su autoestima, negándose a dejar que lo arrastren de regreso a un mundo donde sostienen la pluma. En el momento en que se vaya y se mantenga firme, pierden no solo control sobre usted, sino también control sobre la ilusión que pasaron tanto tiempo manteniendo. Y ese, al final, es su mayor miedo. Una de las formas más fundamentales en que un narcisista mantiene su poder es controlar el flujo de atención. Prosperan en ser el centro de su mundo emocional, ya sea a través de la admiración, el miedo, la culpa u obligación. Su enfoque, su energía, sus reacciones,
Todas estas alimentan su sentido de superioridad cuidadosamente construido. Pero cuando una forma fundamental de narcisista mantiene su poder, es controlar el flujo de atención. Prosperan en ser el centro de su mundo emocional, ya sea a través de la admiración, el miedo, la culpa u obligación. Su enfoque, su energía, sus reacciones, todas estas alimentan su sentido de superioridad cuidadosamente construido. Pero cuando te vas, cuando realmente te desconectas, le sucede algo profundamente inquietante: se vuelven irrelevantes. Ahora, la irrelevancia no es algo que un narcisista pueda tolerar. Para la mayoría de las personas, la atención es algo de lo que apreciamos, pero no dependemos de nuestra supervivencia psicológica. Una persona sana entiende que la atención disminuye y fluye, que las relaciones evolucionan y que no estamos definidos por cuánto otros se centran en nosotros. Pero para un narcisista, la atención lo es todo. Es su fuerza vital, es lo único que apuntala la frágil identidad que han pasado años cultivando. Cuando estabas a su alcance, eras miembro de la audiencia en el teatro de su importancia propia. Cada interacción, ya sea agradable o dolorosa, reforzó su sentido de control. Incluso tu ira, incluso tu sufrimiento, tenía valor para ellos porque significaba que todavía estabas comprometido, aún reaccionando, todavía desempeñando un papel en su historia. Mientras pudieran llamar su atención, podrían mantener su ilusión de dominio. Pero en el momento en que te vayas, en el momento en que retrasas tu enfoque, les presenta una realidad que han pasado toda su vida, evitando la realidad de su propia insignificancia. Esto es devastador, porque sin que alguien haya reflejado su grandiosidad, sin que alguien haya apuntalado su ser falso cuidadosamente construido, se quedan solos con la verdad de que debajo de toda la bravuconería, toda la manipulación, toda la teatralidad, no hay nada sólido, no hay núcleo real. Solo hay una necesidad desesperada de ser vista, para ser reconocida, para ser validada a toda costa. Es por eso que reaccionan tan explosivamente cuando te vayas. No se trata solo de perderte como persona, se trata de perder la función que sirvió. Nunca fuiste solo un compañero, un amigo o un miembro de la familia para ellos. Eras una fuente de combustible emocional. Y cuando ese combustible se corta, todo su mundo comienza a colapsar. Ahora, al principio, pueden intentar reclamar su atención. Pueden llegar con gestos dramáticos, con falsas disculpas, con declaraciones repentinas de amor o remordimiento. Si eso no funciona, pueden cambiar de táctica, recurriendo a la ira, los insultos o incluso las amenazas directas. Cualquier cosa para provocar una reacción, cualquier cosa para atraerlo de regreso, aunque solo por un momento, porque cualquier reacción, incluso negativa, es mejor que ser ignorada. Pero si no se involucra, si realmente se elimina, no solo física sino mental y emocionalmente, entonces los obliga a enfrentar lo que más temen ellos mismos. Y eso es algo para lo que no están preparados, porque todo lo que han construido, todo lo que han hecho, ha sido diseñado para evitar que miren hacia adentro. No tienen la resiliencia emocional, la estabilidad interna, para existir sin una validación externa constante. Es por eso que, después de su partida, pueden en espiral en el caos. Algunos buscarán frenéticamente una nueva fuente de atención, saltando a otra relación, fabricando drama, agitando conflictos, cualquier cosa para evitar el vacío que ahora amenaza con consumirlos. Otros pueden hundirse en la autocompasión, armando su sufrimiento para provocar simpatía de quienes los rodean. Y algunos, en sus momentos más desesperados, pueden arremeter de manera verdaderamente destructiva. Otra relación que fabrica drama, conmovedor conflicto, cualquier cosa para evitar el vacío que ahora amenaza con consumirlos. Otros pueden hundirse en la autocompasión, armando su sufrimiento para provocar simpatía de quienes los rodean. Y algunos, en sus momentos más desesperados, pueden aumentar de manera verdaderamente destructiva. Pero porque si no pueden asegurar la admiración, se conformarán con el miedo. Pero nada de esto cambia la verdad fundamental. Sin su atención, son impotentes. Sin su energía alimentando sus delirios, su control se desintegra. Y es por eso que su mayor acto de autoliberación no es solo irse, sino que se niega a mirar hacia atrás, negándose a dejar que lo atraigan a un último argumento, una última súplica, un último momento de duda. Debido a que en el momento en que te das cuenta de que su poder nunca fue real, que siempre dependía de tu participación, te liberas por completo.
Y cuando lo haces, no tienen nada, sin control, sin influencia, sin habilidad para dictar tu realidad. Solo a sí mismos y al insoportable silencio del ser. Uno de los aspectos más pasados, por alto de un desentrañamiento narcisista, es su total incapacidad para autorregular en ausencia de un objetivo externo. Un individuo sano posee un marco interno, un sentido estable de sí mismo, que les permite navegar por el mundo de forma independiente. Experimentan emociones, las procesan y responden de una manera que mantenga el equilibrio dentro de sí mismos y en sus relaciones. Pero el narcisista no tiene esta capacidad. Toda su estructura emocional se basa en una cosa: control sobre otros. Y cuando ese control se corta, se quedan en una caída psicológica. Ahora, ¿por qué es este el caso? Todo se reduce al hecho de que los narcisistas carecen de una identidad cohesiva. La mayoría de las personas desarrollan un autoconcepto estable a través de la introspección, el crecimiento personal y la capacidad de enfrentar sus propias deficiencias. Aprenden a asumir la responsabilidad de sus acciones, a trabajar a través de sus fracasos y a aceptar las realidades de la vida, que a menudo son dolorosas pero necesarias. Un narcisista, sin embargo, evita todo esto. Cree en un ser falso, una persona cuidadosamente seleccionada, diseñada para mantener la superioridad y el dominio sobre los demás. Pero este falso yo es increíblemente frágil. No se basa en la confianza genuina o la autoestima. Se basa en la necesidad constante de validación externa. Cuando estabas en su vida, sin saberlo, jugaste un papel crucial en mantener esta ilusión unida. Sus reacciones, sus emociones, incluso su sufrimiento, todo les proporcionó un marco que evitó que su sentido de sí mismo se derrumbara. Si pudieran provocarte, manipularte o incluso mantenerte involucrado en su caos, entonces podrían evitar mirar hacia adentro. Podrían convencerse de que tenían el control, que eran poderosos, que importaban. Pero una vez que te alejas, una vez que te retiras por completo, toda la ilusión comienza a fracturarse. Al principio, se lucharán para mantener la narración. Pueden intentar recurrir a usted, no porque se preocupen por usted como persona, sino porque necesitan restaurar el control que su ausencia les ha quitado. Si la manipulación falla, pueden recurrir a la ira. Si la ira falla, pueden cambiar a interpretar a la víctima, pintándose a sí mismos como el que está perjudicado, desesperado por provocar simpatía de cualquiera que escuche. Pero ninguna de estas tácticas puede llenar el vacío que ahora se ha abierto dentro de ellas. Y aquí es donde las cosas se vuelven particularmente interesantes. Sin ti allí, para reflejar su falso yo, el narcisista se ve obligado a sentarse con su propio vacío emocional. Esta es una experiencia profundamente desestabilizador. Es por eso que tantos narcisistas buscan un suministro de reemplazo inmediato. ¿Por qué se apresuran a nuevas relaciones? ¿Y por qué fabrican crisis? Porque necesitan escapar del peso aplastante de su propia insignificancia. Algunos se desesperarán, buscar frenéticamente a otra persona para manipular. Alguien que una vez más les brinde la atención que necesitan para mantener intacta su ilusión. Otros se convertirán en depresión, no porque sientan un remordimiento genuino, sino porque no pueden funcionar sin que alguien más apuntale su sentido de sí mismo. Algunos se consumirán por la amargura y el resentimiento, culpando al mundo por su sufrimiento, negándose a reconocer la verdadera razón de su agitación interna. Pero aquí está la verdad. No importa cómo reaccionen, su poder ya se ha roto porque su control nunca fue real para empezar. Siempre fue una ilusión, dependiente completamente de su participación. Cuando te alejas, cuando te retiras por completo y te niegas a participar, los obliga a confrontar una realidad que han pasado toda su vida evitando. La realidad de que sin alguien más para manipular, no tienen nada. Este es el momento en que ocurre la verdadera liberación, no solo para ti, sino también en un sentido más profundo para ellos, aunque nunca lo verán así. Pero, cuando se aleja, les presenta la oportunidad de cambiar, para enfrentarse verdaderamente, para reconocer el vacío del que han pasado su vida corriendo. La mayoría no lo tomará. La mayoría hará todo lo que esté en su poder para encontrar otra distracción, otra persona para enredar en su disfunción. Pero esa ya no es tu carga, porque en el momento en que dejas de jugar, el juego en sí deja de existir. Eso es lo más devastador que podrías hacerle a un narcisista, negarse a reconocer el poder al que se adhieren tan desesperadamente. Cuando haces eso, se quedan con nada más que ellos mismos, y para un narcisista, ese es el peor destino imaginable.
La realización final y más crítica es que cuando dejas un narcisista, no solo pierden el control sobre ti, pierden el control sobre toda su realidad fabricada. No se trata solo de sus tácticas de manipulación que faltan o su capacidad para extraer la validación de la desaparición. Va mucho más profundo que eso. Huele en el núcleo de su estructura existencial, lo que les impide colapsar en el caos psicológico, porque en el corazón de la misma, la existencia de un narcisista no se trata de poder en la forma en que normalmente pensamos en ello. Se trata de evitar la insoportable verdad de su propia insuficiencia. Un narcisista opera bajo una mentira fundamental. Esa mentira es la creencia de que son superiores, intocables y destinadas al dominio, pero en realidad son frágiles, fragmentados y dependen completamente de los demás para mantener su sentido de sí mismo. Es por eso que te necesitan en primer lugar, no como un igual, no como un compañero, no como alguien con quien crecer, sino como herramienta, un espejo, algo para usar para que nunca tengan que enfrentar su propio reflejo solo. Elaboran un mundo donde siempre tienen el control, donde siempre son el centro, donde dictan las reglas y todos los demás simplemente siguen. Y mientras estés presente, siempre que permanezcas comprometido en su juego, ya sea a través del amor, el miedo, la culpa o incluso la ira, pueden mantener la ilusión de que este mundo es real. Pero aquí está la clave: nunca en el momento en que te alejas, realmente te alejas, ese mundo cuidadosamente construido comienza a desintegrarse, no solo porque ya no pueden controlarte, sino porque ya no pueden controlar la historia que se cuentan. Tu ausencia crea un vacío, uno que no se puede llenar con una mera distracción, y para un narcisista, ese vacío es aterrador. Es el agujero negro del que han pasado toda su vida corriendo la aterradora posibilidad de que debajo de la máscara no hay nada de sustancia. Al principio, harán todo lo posible para evitar esta realización. Reescribirán la historia, te pintarán como el villano, buscando validación de cualquier persona que escuche. Intentarán reemplazarlo, apresurarse a nuevas relaciones o rodeándose de facilitadores que apuntalarán su ego frágil. Ellos arremetieron, intentando recuperar el control a través de la agresión, el engaño o la autocompasión. Pero nada de eso realmente funciona, porque en el fondo saben lo que ha sucedido. Saben que la persona que los vio más claramente, la persona que en muchos sentidos sostuvo su engaño, se ha ido. Y con su partida, también va su capacidad para mantener la ilusión indefinidamente. Esta es la razón por la cual los narcisistas a menudo en espiral después de perder su principal fuente de suministro. Es por eso que se vuelven desesperados, erráticos y a veces incluso autodestructivos. No están llorando tu ausencia en la forma en que una persona normal se aflige una relación perdida. Están llorando la pérdida de control, la pérdida de su falso yo cuidadosamente construido, la pérdida de la persona que les permitió fingir que eran más de lo que son. Pero aquí está la parte que realmente es importante para ti. Nada de esto es tu carga para llevar. El desmoronamiento del narcisista no es tu problema. Su sufrimiento, su desesperación, sus intentos frenéticos de reafirmar el dominio, nada de eso es su responsabilidad. Porque por primera vez eres libre. ¿Y qué significa eso? Significa que tiene una oportunidad para reclamar todo lo que le quitaron: su tiempo, su energía, su confianza, su sentido de sí mismo. El narcisista nunca fue la fuente de tu valor. Nunca tuvieron un verdadero poder sobre ti. Solo tenían el poder que les diste, el poder que te rindiste en un intento de apaciguar, sobrevivir, para mantener la paz. Pero ahora todo eso ha terminado, y te queda algo mucho más grande que cualquier cosa que puedan ofrecer: tu autonomía, tu claridad, tu capacidad de avanzar sin el peso de su disfunción arrastrándote hacia abajo. Esta es la victoria final y más profunda, no la venganza, no verlo sufrir, no demostrar un punto, sino simplemente alejarse y saber sin duda que finalmente estás fuera de su alcance. Y en ese momento, el mayor temor del narcisista se realiza: no solo que hayan perdido el control sobre ti, sino que nunca tuvieron que comenzar realmente.